Psicología de la atención. Tema 7. Atención y memoria. La memoria sensorial es un sistema de memoria específico para cada modalidad, donde se almacena, durante un periodo muy breve, la información percibida. Sobre este almacén, la atención seleccionará la información relevante para nuestros intereses. Memoria icónica. Informes total y parcial. Sperling halló que cuando los sujetos se les presentaba un conjunto de letras, entre 9 y 12, eran capaces de recordar de 4 a 5. Esto sería en el informe total. En el informe parcial, tienen que informar solamente de un subconjunto de las letras presentadas, una fila de las 3 que había, según indicase un tono. Todas las letras presentadas fueron almacenadas en algún tipo de memoria a la que Neisser llamó memoria icónica. Comparando con el informe total, la proporción de recuerdo más elevada obtenida en el parcial se le denomina efecto de superioridad del informe parcial. Si se demoraba ese tono de la señal, el recuerdo del sujeto disminuía progresivamente, lo que indica que la vida media del almacén de la memoria era inferior a un segundo. Eficacia atencional de las diversas señales. Tenemos por un lado el procedimiento del informe parcial, el cual sirve para comprobar el grado de eficiencia de la señal para así dirigir la atención hacia la fila a recordar. La información que transmite dicha señal está representada en la memoria visual. Por otro lado, tenemos la posición, el color y el brillo, los cuales fueron señales adecuadas para generar un efecto de superioridad del informe parcial. También utilizar la categoría de los ítems como señal ha dado lugar a resultados contradictorios. La selección según la categoría solo parece ser efectiva cuando los sujetos conocen por adelantado qué categoría debe ser reportada. Memoria ecoica. El procedimiento de informe parcial de Sperling se ha intentado replicar en la modalidad auditiva. Se ha diseñado el paradigma del hombre de los 4 oídos. Este trata en que se presenten a los participantes 4 series de consonantes a una tasa de 2 por segundo. Cada serie se emite desde un altavoz, delante, detrás, derecha e izquierda. En la condición del informe total, después de presentar las consonantes, el participante tiene que recordar el mayor número posible. En la condición de informe parcial, después de presentar las consonantes, una señal, por ejemplo una luz, designa un altavoz concreto y el sujeto debe recordar solo las de esa posición. La memoria sensorial tiene una gran capacidad, pero una breve duración. La memoria operativa es un sistema de memoria que almacena la información relevante y permite planificar nuestras actividades. Se diferencia de la memoria sensorial en que no es un simple almacén de información. Con la memoria a largo plazo se diferencia en que esta última es un sistema de memoria relativamente permanente. Modelo de Baddeley. Bucle fonológico. Memoria operativa visual. El bucle fonológico manipula y almacena información fonética. Se hace una tarea dual para su estudio. En la tarea 1 tenemos palabras que han de ser recordadas para mantener ocupada la memoria operativa verbal, mientras se analiza la capacidad para desempeñar otra secundaria. Los sujetos siguen siendo capaces de operar con la información de la tarea 2. El bucle solo constituye una parte de la memoria operativa. Las conductas complejas dependen de la puesta en marcha de estrategias atencionales, como repasar la información de vez en cuando. La agenda visoespacial. Memoria operativa visoespacial. Esta manipula y almacena la información visual. Los mecanismos de la memoria visoespacial y la atención selectiva espacial son los mismos, es decir, dirigir la atención hacia una zona del espacio, el cual facilita el procesamiento visual de dicha zona y afecta a la memoria visoespacial. Hay algunos trabajos de neuroimagen que ratifican que están implicadas las mismas áreas cerebrales en tareas de memoria visoespacial y de atención selectiva visual. Otros estudios de la actividad eléctrica cerebral, con potenciales evocados, indican que se incrementa la magnitud de los componentes N1 y P1 en ambos tipos de tarea. El ejecutivo central es el responsable de seleccionar y mantener las estrategias de actuación en una tarea. Se realizó un estudio de las funciones ejecutivas con pacientes con daños en el lóbulo frontal. En los experimentos de Humphreys se emplearon tareas cotidianas en varias etapas para realizar su ejecución simultánea con otra tarea. El ejecutivo central está implicado en tareas multietapa. Atención y recuperación de la información. La atención es necesaria para recuperar la información desde la memoria y hacerla consciente. El modelo de Cowan sobre memoria operativa incorpora la atención como mecanismo de selección y recuperación de la información. Los contenidos de la memoria a corto plazo serían todos los ítems que están activados, mientras que la capacidad de la memoria operativa se corresponde con los ítems que pueden ser atendidos a la vez. Hay una dicotomía entre ítems activados e ítems atendidos. Atención y consolidación en la memoria. Los procesos cognitivos responsables de consolidar en la memoria la información del ambiente operan muy rápidamente. Parpadeo atencional. Es una técnica que permite investigar el papel de la atención durante el procesamiento de la información visual que se le presenta brevemente. Los sujetos deben detectar o identificar un target específico. Los sujetos fallan en detectar un segundo target si aparece dentro de un intervalo de medio segundo después del primero. La detección del segundo target es buena si va después del primer target, pero empeora si hay otros intercalados.
El parpadeo atencional es que el procesamiento del primer target genera una especie de incapacidad transitoria de entre 200 y 5000 milisegundos para atender al segundo target. Se rigen por las propuestas atencionales de selección tardía. Modelo de 2 estadios. En el primer estadio, todos los ítems se identifican y categorizan en una memoria temporal. En el segundo, se consolidan los ítems relevantes, en una memoria más estable. El segundo estadio actúa como un cuello de botella. Si el target 1 está siendo procesado en el segundo estadio, el target 2 tiene que esperar para ser procesado. Durante la espera, la representación temporal de este segundo target puede decaer o ser sobreescrita por otros ítems, lo que explica el parpadeo atencional. El beneficio de la posición +1. El buen rendimiento se obtiene cuando el target 2 aparece en la posición +1, justo a continuación del target 1. Este beneficio se produce porque la puerta atencional que se abre con el target 1 tarda entre 150 y 200 milisegundos en cerrarse, haciendo así que el posterior se cuele. El fenómeno de parpadeo atencional refleja las limitaciones para consolidar una representación estable en la memoria operativa, ya que ningún ítem se puede consolidar mientras lo esté haciendo un ítem previo. Ceguera para el cambio. La ceguera para el cambio o fallo para detectar modificaciones del ambiente visual es un fenómeno por el cual el observador no detecta una diferencia entre dos imágenes, ya que entre ambas se ha presentado un evento visual alternativo o una máscara, que interrumpe el procesamiento de la primera imagen. La detección del cambio solo será posible si el elemento cambiante estaba dentro del foco atencional en el momento de pasar de una a otra imagen. La técnica del parpadeo de flicker. Se utiliza para estudiar la detección del cambio, en la que se presentan dos versiones de una misma escena visual que contiene una diferencia entre ellas. Realmente se detecta el cambio en el primer ciclo de presentación. La rapidez de detección depende de si la ubicación del objeto se ha alterado, de tal manera que si este objeto forma parte del centro de interés, se detecta más rápidamente. Sin embargo, incluso en condiciones en las que las personas pueden atender un objeto, la detección del cambio puede ser problemática. Por ejemplo, Simon y Levin cambiaron al presentador de una entrevista. Las limitaciones de la atención restringen la cantidad de detalles que podemos atender en una escena. Los detalles no atendidos no se consolidan en la memoria y no se detectan los cambios. Revisitando el modelo de cuello de botella. El cuello de botella durante la consolidación de la información. El proceso que asegura el almacenamiento y recuperación inmediata de una información se denomina consolidación a corto plazo y puede verse afectado por el cuello de botella en doble tarea. El cuello de botella durante la recuperación de la memoria. Encontramos limitaciones en el cuello de botella, las cuales se manifiestan cuando se precisa recuperar información de la memoria. La limitación puede ser evitada. Hay algún tipo de recuperación de la información, el cual puede suceder en paralelo antes de alcanzar el cuello de botella. En el aprendizaje implícito tenemos la adquisición de destrezas sin que exista una intención manifiesta ni conciencia. La tarea del tiempo de reacción serial, SRTT, observa que se pueden aprender regularidades en la sucesión de estímulos sin ser consciente de ellas. El papel de la atención en el aprendizaje implícito. Según Cowan, el aprendizaje implícito es debido al resultado de procesos automáticos que actúan al margen de la atención y de otras operaciones mentales. El aprendizaje más complejo requiere atención. Atención, destreza y memoria. Procesamiento automático versus controlado. Los procesos automáticos son aquellos que ocurren sin intención voluntaria, sin conocimiento consciente de los mismos y sin interferencias sobre la actividad mental. El proceso automático está dirigido por el estímulo y no está supeditado al control intencional. Una vez iniciado no puede detenerse y no interfiere ni es interferido por otros procesos. El procesamiento controlado es relativamente lento, requiere esfuerzo mental y que la persona sea consciente de las acciones realizadas. El paradigma de búsqueda en memoria explora el procesamiento automático y controlado. En él, los sujetos deben indicar si uno o más targets expuestos previamente aparecen en una presentación visual posterior. Encontramos dos condiciones. La correspondencia consistente, que es cuando el conjunto de memoria fueron números y los distractores de los marcos eran letras, y la condición variada, en el que tenemos target y distractores ambos siendo letras, Schneider y Shiffrin. En condiciones de correspondencia consistente, los sujetos no estaban afectados por el tamaño del conjunto a recordar ni el número de distractores del marco, lo que sugería que la detección del target se realizaba automáticamente. Las condiciones de correspondencia variada, el desempeño de los sujetos, se vio afectado por el tamaño del conjunto de memoria y del marco, lo que indicaría que el procesamiento fue controlado. Logan habló de la teoría de la automaticidad basada en el ejemplo. En este, la automaticidad sería debida a la acumulación progresiva de ejemplos que facilitan la recuperación de la información, siendo la práctica la característica fundamental. La atención sigue siendo necesaria en un comportamiento automático, ya que es la responsable de recuperar la información.